Yo dije, ¿cuál sería el aspecto positivo de la tribulación que se viene sobre el mundo? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Hay algún aspecto positivo de la horrorosa, espantosa tribulación mundial que muy pronto se viene sobre el mundo, que es la semana número 70 del profeta Daniel, para que Cristo venga a traer los 7 aspectos propios del reinado milenial de Cristo? ¿Eh? Estoy hablando de este evento, el evento del arrebatamiento, ¿verdad? Arrebatamiento, y el mundo entra en la semana número 70 del profeta Daniel. Cristo viene a librarnos de la ira venidera, de la ira que se viene sobre el mundo, la matanza mundial. A ver, para entender lo que va a ocurrir durante la tribulación, hay que agregar varios ingredientes acá. Primero, ¿ustedes supieron lo que pasó en Israel? Que esta agrupación Hamas, H-A-M-A-S, les cortó la cabeza a muchos bebitos israelitas, hicieron actos sanguinarios, espantosos, sin precedentes, salvajes, demoníacos. Ya, esa agrupación que se llama Hamas, o los ISIS también, que son islámicos, son personas que tienen espíritu inmundo ya dentro de su cuerpo. Ya la acción es demoníaca ya. Es un preludio de lo que va a ocurrir durante la tribulación. Es un preludio. Ahí fueron objeto de esta matanza los israelitas, ¿no? Estas personas descendieron en paracaídas, según lo que nos dan las noticias, y arremetieron y fueron satánicamente, diabólicamente despiadados con los israelitas. Entonces, este es un preludio, es un botón de muestra, es un pequeño anticipo de lo que va a ocurrir durante la tribulación. Para poder entender lo que va a ocurrir durante la tribulación, tenemos, por ejemplo, que considerar que en este momento en el mundo hay unos 8.000 millones de seres humanos. Un poco más, un poco menos. Para dar una cifra, nada más. No podemos hablar algo exacto. Pero más o menos en el mundo hay unos 8.000 millones de almas pisando el globo terráqueo. 8.000 millones de seres humanos. Un poco más, un poco menos. Por ahí. Ahora, todas las regiones que están hacia el norte de Israel al norte tiene al Líbano, ¿cierto? Tiene Siria, Turquía, tiene Jordania, tiene Irak, los Emiratos Árabes, más al norte tiene hacia la parte de Asia, está hacia el sur, está, por ejemplo, India, están todas esas regiones que son Pakistán, las regiones soviéticas, Turkmenistán, Azerbaiyán, hasta llegar a Rusia, China, ¿cierto? China, Rusia, todas las regiones del norte de Israel, lo que está hacia el norte. En la Biblia se habla del rey del norte, que va a haber una coalición de fuerzas multinacionales desde el norte para venir a invadir a Israel. ¿Ya? Voy a prender la luz porque ya se oscureció. Entonces, el mundo islámico, si uno es bien exhaustivo, o se aproxima a ser exhaustivo, tiene una cantidad de seres humanos que adhieren a la religión islámica o musulmana en un número total de unos 3.000 millones de seres humanos. Unos 3.000 millones de almas musulmanas, islámicas. Ahí tenemos que incluir mucho a Rusia, porque en Rusia hay muchas mezquitas islámicas. Rusia tiene el ortodoxismo católico, son ortodoxos y musulmanes. En Rusia hay muchas mezquitas. También tenemos, por ejemplo, Turquía, tenemos Irán, la antigua Persia, tenemos algunas regiones, por ejemplo, del Asia hacia el mar, que son todo lo que es el sudeste asiático. Siempre se me olvidan estos nombres, estos países que tienen mucho turismo, hacen mucho turismo sexual ahí. Indonesia, Malasia, Afganistán, Siria, Irak, todos estos países son musulmanes. Toda esa cantidad de gente, incluida Turquía, el Líbano, Egipto también, todo lo que es el África del Norte, Libia, son países musulmanes. Suman unos 3.000 millones de seres humanos. Más o menos, 3.000 millones. Ahora tenemos la India propiamente tal. Ya, los indios son totalmente anticristo, igual que los islámicos musulmanes. Totalmente opositores a Cristo. Ellos creen en muchos dioses. Adoran a las vacas, los elefantes, el mantra, y tienen muchos dioses, el hinduismo, el politeísmo,
muchos dioses, pero son totalmente adversarios de Cristo, ¿no? Ellos no aceptan, son anticristianos. Son 1.500 millones más, los indios, de la India, 1.500 millones. Tenemos la gran China, la China budista. Es una China totalmente atea, agnóstica, es comunista, adoradores del dragón, por religión, digamos, ancestralmente, tienen esa adherencia al dragón, le hacen el baile al dragón, son budistas, son completamente anticristo. Yo dudo mucho que realmente cuando muestran ahí algunas religiones evangélicas, que hay una pequeña iglesia en China, yo no creo en eso yo. Podrán ser católicos, pentecostales, pero que hayan sido salvos ellos realmente, no. Pero como estamos sumando cantidades a nivel macro, haciendo algunas cifras despreciables, puede que sí, algunos poquitos, puede que no, a nivel macro, China tiene más de 1.500 millones, pero poniendo 1.500 millones chinos, más los 1.500 millones indios, 3.000, más los 3.000 musulmanes llevan 6.000 millones de almas que están pisando el globo terráqueo. Ahora tenemos el continente negro, el continente africano, ya los que tienen el candomblé, el santerío, el vudú, la macumba y otras religiones espiritistas que adoran a los demonios. Muchos de ellos están sumergidos en la oscuridad. El continente negro, el continente africano. Toda la gente que fueron llevadas esclavos a Estados Unidos, a Centroamérica, son los afrodescendientes. Y han heredado estas religiones de la macumba, el vudú, cuando se mueve un fajo de paja, y adentro hay demonios, y están... El vudú, son religiones diabólicas, son satánicas, tienen contacto con espíritus. Bueno, entonces ahí tenemos unos 1.000 millones. Alguien podrá decir, sí, pero es que en África también hay creyentes en Cristo. No. Yo digo que no. Yo tengo amigos que han ido a misionar a África, y colegas de trabajo, ingenieros que han ido a África, y se dan cuenta de lo que ocurre ahí. Hay que estar ahí para darse cuenta. Hay gente que dice que hay misioneros en África, misioneros en China, y bla, 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 bla. Hay un montón de mentiras. Son mentiras. O sea, van. Yo personalmente he conocido chicas cristianas que han ido a misionar a la India. Pero yo le he preguntado a la chica cuando ha vuelto, ¿tú has creído en el Evangelio? ¿Cuál es tu evangelización? Entonces ellos hacen un evangelio social. Ayudan a hablar inglés, le dan mercadería, los bendicen, pero están exentos ellos de estarle hablando del arrepentimiento para salvación a esas personas o de llevarle el verdadero evangelio. Cristo murió por nuestros pecados y nos ha dado la inmortalidad a nuestras almas, la vida eterna. No, eso no predican esas personas que son misioneros. Por eso que le llaman cristianos de la resistencia en China, en India, pero es mentira. O sea, son cristianos, pero no salvos. Entonces tenemos nosotros unos, ¿cuánto? Ahí tenemos unos 6.000 millones. Los 3.000 islámicos, 1.500 indios, 1.500 chinos, 6.000, y los 1.000 millones de África, 7.000. 7.000 millones de seres humanos. Y en el mundo hay más o menos 8.000. Ahora, el reducto cristiano occidental corresponde a Estados Unidos, unos 350, por ahí, millones de almas, Centroamérica, Sudamérica, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa, España, Francia, Alemania, Austria, los Países Bajos, Holanda, los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia. Eso ahí hay unos 1.000 millones de seres humanos. O sea, a nivel macro, alejándonos nosotros del globo terráqueo, mirándolo a nivel macro, en forma completa en la raza humana, el escaso reducto cristiano occidental, en comparación con los 7.000 millones de almas totalmente ajenas a Cristo, es pequeño. Yo que vivo en Chile, yo pertenezco al mundo cristiano occidental. Gracias a Dios que Dios me hizo nacer en este país. Cuando vinieron los católicos a hacer la conquista de América, por lo menos trajeron la Biblia. Por lo menos. Entonces hay una irradiación, irradiaron el nombre de Cristo. Entonces la gente tiene cierto temor por Cristo. Es muy difícil que un habitante del mundo cristiano occidental, por ejemplo un europeo, por más digamos, lleno de
El mundo europeo ha rechazado completamente a Cristo. Es un mundo liberal, totalmente agnóstico, hay mucho ateísmo en el mundo europeo. Cuesta mucho encontrar a un verdadero hermano en la fe en Europa. Pero a pesar de eso, es muy difícil que un verdadero habitante del mundo cristiano occidental de Europa adhiera a Alá o a Mahoma o a Buda o que sea comunista. Lo hay, pero a nivel mayoritario las personas tienen cierto temor de Cristo, cierto temor. O sea que en toda tumba le van a poner una cruz a la tumba. ¿Ya? Le van a poner una cruz. Si ustedes pueden usar en las redes sociales, el Google o YouTube o Facebook, y colocan ahí cementerios en Turquía, cementerio en Irak, cementerio en Siria, cementerio en Rusia, cementerio en la India, o en cementerio en, no sé, en Siria, en Irán, en China, ustedes van a ver que en las tumbas no hay cruz. No hay una cruz. Porque ellos están totalmente rechazando a Cristo hace muchos años ya. Entonces, son países anticristo, contrario a Cristo. Entonces, lo que va quedando del temor al Señor Jesús, la Biblia, es el pequeño reducto cristiano occidental, que yo lo he considerado en unos 1.000 millones. Más o menos. Si todo esto es así, más o menos. Entonces, para que ustedes entiendan, durante la tribulación, lo que va a ocurrir va a ser el todo o el nada. Cuando inicie la tribulación en la tierra, una vez que la iglesia haya sido arrebatada, habrán dos opciones para la salvación del alma. Dos opciones. O Cristo o el anticristo. Y no hay más opción. O sea, no va a haber una tercera opción como por ejemplo decir, mire, yo soy neutral. O yo no adhiero ni a Cristo. No. O Cristo o el anticristo. Hoy en día, en el pequeño reducto cristiano occidental, se están discutiendo las políticas, que yo soy de izquierda, yo soy de derecha, soy más conservador, que yo soy republicano, soy patriota, ellos son globalistas. Todo eso se va a acabar. Porque cuando el Señor arrebata la iglesia, el Señor va a correr el velo de lo espiritual. Y las personas lo van a ver todo, con sus propios ojos. Van a ver la señal del Hijo del Hombre, van a ver a Cristo en los cielos. Lo van a ver, van a saber. Va a ser tan grande digamos, los juicios que dio con que se va a manifestar al mundo, porque es el día del Señor, el día cuando el Señor se manifiesta al mundo. A la gente del mundo se va a manifestar al Señor con grandes cataclismos, grandes terremotos, de tal manera que la gente van a decir es Dios, es Jesús, indudablemente, pero va a haber un anticristo. Y luego va a haber una bestia, un falso profeta y el asolador, formando una trilogía satánica. Entonces el Señor va a correr el velo de lo espiritual. O sea, los seres humanos van a ver demonios, así, en vivo y en directo. Demonios, así como hoy en día en las películas actuales, Netflix, por ejemplo, cuando tú ves las películas actuales, están llenos de películas de demonios, seres alados. ¿Por qué será? Walking Dead, muertos vivientes, están mostrando de alguna manera los demonios que operan en los cineastas de hoy en día de Hollywood, están irradiando, le están diciendo lo que va a ocurrir en estos 7 años de tribulación. Entonces, nosotros tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis capítulo 13, capítulo 14, más o menos, tenemos que ir a esos pasajes. La revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, que Dios le dio, es una revelación ordenada y progresiva en el tiempo. No es al lote, es progresiva. Los hechos se van sucediendo uno tras otro, en forma progresiva, hasta el final. Ordenadamente progresiva. La tribulación en la tierra inicia cuando la iglesia es arrebatada para ser librada de la tribulación. Primera de Tesalonicenses 1:10, el apóstol Pablo hablando de la iglesia que estaba en Tesalónica, y esperar de los cielos a Jesucristo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera son estos 7 años. Hay gente que es tosuda, es opositora, dice, no, hay 3,5 años que serán de paz y luego los 3,5 años serán de gran tribulación. No, los 7 años son ira. De hecho, cuando el Señor en los cielos, ya estando la iglesia arrebatada con él en los cielos, está siendo simbolizada en los 24 ancianos, capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, cuando el Señor desata el primer sello, ahí inicia la tribulación en la tierra con el anticristo mostrándose al mundo,
mostrándose al mundo, confirmando un pacto de paz que le permite a Israel levantar el tercer templo. Entonces tenemos el templo, el lugar santo, ¿cierto? El santuario, tenemos el pueblo de Israel, que son activos agentes en este periodo de 7 años de tribulación, son sujetos de la historia que se viene sobre el mundo. Tenemos el pueblo de un príncipe que va a venir. El pueblo es el Imperio Romano hace 2000 años, pero ahora la reminiscencia del Imperio Romano es las Naciones Unidas, las alianzas humanas de Daniel 2:43, y el príncipe que va a venir, ¿no? La bestia, que ahora está en el pozo del abismo. Bueno, y todos los demonios que se van a soltar en Apocalipsis capítulo 9, esas langostas que salen cuando se abre el pozo del abismo, demonios que se van a dejar caer sobre la tierra, desde el pozo del abismo, y demonios que van a caer desde el cielo, el primer cielo. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice a la iglesia, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, el primer cielo. Hay demonios. Muchos ovnis que se ven, objetos voladores así, son espíritus caídos, son ángeles caídos del primer cielo. De manera tal que los moradores de la tierra durante los 7 años de tribulación van a tener un ataque en dos frentes. Un ataque diabólico en dos frentes. Un frente va a ser el primer cielo. Caerán a la tierra. Y un segundo frente de ataque desde el pozo del abismo. Un ataque demoníaco en dos frentes. Piensen ustedes en estos demonios de Hamás que hicieron estas acciones demoníacas, porque no son acciones humanas. Son dirigidos por demonios. Cortarle la cabeza a bebitos israelitas. Seres inocentes. Las torturas que le hacen los de Hamás, los de ISIS a las personas capturadas son diabólicas. Ahí hay un muestral. Nosotros tenemos en Apocalipsis 6, versículo 1 todo el capítulo 6 de Apocalipsis, ahí se está iniciando la tribulación en la tierra. El primer sello desatado, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, es la manifestación del anticristo. El jinete que monta el caballo blanco, porque es un impostor de Cristo. Se le dio una corona y sale con un arco sin flecha y sale venciendo y para vencer. Nadie se le puede resistir al anticristo. El segundo sello desatado, Apocalipsis 6, versículos 3 y 4, es el Señor en los cielos, el que quita de la tierra la paz y los hombres se matan unos a otros. Si eso no es ira de Dios, yo no sé lo que es la ira de Dios entonces. Es completamente ira de Dios. Al segundo sello desatado, ¿eh? Y eso que quedarán, que se desaten el resto de los sellos, hasta llegar al séptimo sello, dando paso a los 7 ángeles de las 7 trompetas, siendo tocadas una tras otra, subiendo los grados de ira de Dios en intensidad, hasta el toque de la séptima trompeta, del séptimo ángel, dando paso a 7 ángeles, con las 7 copas llenas de la ira de Dios. O sea, es una ira que va a ir creciendo en intensidad, hasta consumarse la ira de Dios. Son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas llenas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16. Ahora, al tercer sello desatado, la hambruna global, 2 libras de trigo por un denario. Al cuarto sello desatado, Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, se ve un jinete que monta un caballo amarillo, porque son 4 jinetes del Apocalipsis, los primeros 4. Se le da una espada, su nombre es muerte, y dice que el Hades, el infierno, le seguía. O sea que todas las víctimas de este jinete van todas al infierno. Y se le dio potestad sobre la cuarta parte de los moradores de la tierra para matar con hambre, con mortandad, con las pestes y las fieras de la tierra. Entonces muere un cuarto de la población mundial por la ira de Dios, por acción de Dios, que está derramando su ira. Entonces, si hay 8.000 millones de seres humanos en la tierra, 8.000 millones, un cuarto de la población de 8.000 millones son 2.000 millones, ¿cierto? 8.000 dividido en 4, 4 por 2, 8. 2.000 millones de seres humanos. Entonces, restan entonces, o sea, el saldo que queda al desate del cuarto sello son 6.000 millones de seres humanos. De los 8.000 contabilizados al inicio de la tribulación en la tierra. Es una mortandad muy grande. Por eso yo nombraba a Zacarías, ¿verdad? Zacarías capítulo 13, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán. ¿Ya? Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová el Señor, que las 2/3 partes de ellas se perderán. Ya, es Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9. Y no se nos olvide ese versículo. Ya, entonces, sucede entonces que esa gente que morirán, esas 2.000 millones de seres humanos, un cuarto de la población mundial, serán muertos por la ira de Dios, por los juicios de Dios.
¿Ah? El mar se va a convertir en sangre, las aguas dulces se van a convertir en sangre también, van a haber grandes terremotos, granizo cayendo, la ira de Dios, terremotos, cataclismos, Dios se está manifestando en toda su magnitud y los seres humanos sabrán. De hecho, en Apocalipsis capítulo 6, en el quinto sello o el sexto sello, habrá un terremoto tan grande que los ángeles que están en el primer cielo caerán como los higos, dejan caer, la higuera deja caer los higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Eso usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 6, cuando se desata el sexto sello. O sea, ahí caen los ángeles del primer cielo, que son adversarios de Cristo, ¿verdad? Y caen sobre la tierra, extendiendo sus alas seguramente, y dejando a la raza humana, violándolos analmente, sexualmente, produciéndoles tortura, porque son ángeles morbosos, morbid angels, son ángeles que pecaron contra Dios, son ángeles que quieren hacer daño al ser humano. Entonces tenemos nosotros este frente de ataque angélico desde el primer cielo y un frente de ataque angélico desde el pozo del abismo, que son prisiones de oscuridad. En Judas capítulo 1, versículos 6, 7, por ahí dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad para el día para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, estos ángeles, como Sodoma y Gomorra, habiendo ido en pos de vicios contra naturaleza, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera que aquellos ángeles, los ángeles de la misma manera que los sodomitas, habiendo ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno, digamos, pero los ángeles tienen ese comportamiento inmoral de perversión sexual, igual que los sodomitas de Sodoma y Gomorra, que querían tener sexo con los dos varones, los dos ángeles, ¿se acuerdan? Sácalos para que los conozcamos. Entonces, estos ángeles se están sobando las manos para que cuando sean librados, ellos lo que van a hacer violar a los seres humanos, los van a vejar, no los van a matar, los van a torturar, que es diferente. Estos espíritus malignos que operan en los ISIS, en los Hamas, torturan, no le producen la muerte, los torturan. Algunos los decapitan, son los que decapitan. Ustedes saben que las hordas comunistas, los socialistas de Robespierre, en la toma de la Bastilla, decapitaron a los reyes de Francia, a 300.000 franceses los decapitaron en un muy poco tiempo, eran los de la guillotina, los que cortan la cabeza, los comunistas, los de las ideologías de izquierda, los socialistas, estando en su máxima radicalización de sus ideologías, se vuelven asesinos, despiadados. Entonces tenemos a los reyes del Oriente, los comunistas chinos, y a los rusos, que son comunistas también, y tenemos a los islámicos, todo lo que es del norte, el rey del norte. En Ezequiel capítulo 38, al final de los 7 años de tribulación se va a generar la batalla de Armagedón, la batalla de Megido, donde se va a levantar el rey del norte, Gog, con una confederación de naciones, van a realizar un pacto secreto, Irán, Turquía, Rusia, China, India, Afganistán, todos los países que están hacia el norte de Israel, va a ser una coalición de ejércitos que se van a unir poderosamente para ir a una ciudad indefensa, sin muralla. Uno tiene que leer Ezequiel 38. Le preguntarán, ¿quiénes? Sabá, Dedán, los de los Emiratos Árabes, los que son hermanos de Israel, los árabes hermanos de Israel, que son de Ismael, que Abraham tuvo un hijo con Agar, la egipcia, y fue Ismael, la descendencia, que son hermanos de los judíos, de los israelitas, de los hijos de Jacob, de Abraham, digamos, que fue Isaac, el hijo de Abraham, Isaac, ahí vienen los israelitas, Sabá y Dedán, y dice, y los mercaderes de Tarsis y sus príncipes. O sea, los que estudian la Biblia saben que los tartesianos, los de Tarsis, son los británicos, y sus príncipes son los anglodescendientes, los norteamericanos, las dos alas de la gran águila. Siempre Estados Unidos va a ir en rescate de Israel, siempre, hasta el fin hasta el fin de la tribulación, siempre. Si hay un país que Dios lo puso para salvaguardar a la nación de Israel, es Estados Unidos. Las dos alas de la gran águila. Es una nación que sabe de la Biblia, ha sido fundada en la Biblia y sabe que Israel es la nación de Dios. Entonces, siempre Estados Unidos va a defender a Israel. Siempre, siempre.
Durante la tribulación le va a prestar un puente aéreo para que la mujer Israel, los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos, que son los del pacto antiguo, los del pacto en la ley, los judíos, escapen al desierto. Bueno, entonces, lo que tenemos nosotros es que en Apocalipsis capítulo 6 va a haber una gran mortandad de personas que se van a oponer al anticristo. Una gran cantidad de gente. Sus almas van a empezar a ser recibidas en los cielos, pero bajo el altar, porque no son la iglesia. Ya la iglesia habrá sido arrebatada ya. La iglesia está sobre el altar. En cambio, estas almas están siendo recibidas bajo el altar. Quinto sello desatado. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Vi bajo el altar, dice Juan, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, son bravos los de la resistencia. Son personas valientes, bravas, confrontacionales. Son personas que tienen valentía, gallardía. Están pidiendo venganza. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Digamos, los siervos del anticristo seguramente los mataron, les cortaron la cabeza, los torturaron, y ellos, por resistirse al anticristo, murieron. Murieron por la causa de Cristo. Entonces, para salvar las almas tendrán que morir por la causa de Cristo. Por eso que en Mateo capítulo 16, cuando nosotros leemos en el versículo 26, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Pero no hemos leído el versículo 25. A ver, porque hay que leer el versículo 25. No tengo aquí a la mano una Biblia. Aquí tengo una Biblia a la mano. Miren lo que dice. Eso es lo que dice el versículo 26 de Mateo capítulo 16. Lo está hablando el Señor Jesucristo en primera persona. Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 26. Vamos a ir rápidamente. Dice, ¿de qué? Porque ¿qué aprovechará el hombre, cierto, si ganare todo en este mundo, en esta vida, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pero en el versículo 25 que antecede, dice el Señor, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Escucharon? O sea, en ese periodo, el Señor se está remontando a este periodo de 7 años de tribulación. O sea, se está remontando el Señor a este periodo. A este periodo de 7 años. ¿Ya? De 7 años. Ese periodo de 7 años, la semana 70 del profeta Daniel. Lo que está diciendo el Señor ahí es que va a haber una última modalidad, un último trato de Dios con la raza humana, que va a consistir en que el ser humano, viendo todo lo que es espiritual, viendo a Satanás, viendo a Satanás con sus propios ojos, en realidad viendo sus demonios, viendo todos los seres angélicos demoníacos que van a caer sobre la tierra, viéndolo todo, y viendo a Cristo desde los cielos, viendo. Fíjense ustedes que en Apocalipsis capítulo 6, los moradores de la tierra dirán, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y del Cordero, escondernos, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, los seres humanos van a ver a Dios, de alguna manera lo van a ver. Alguien opositor dirá, ¿cómo van a ver a Dios? ¿Cómo van a ver? Lo van a ver, pues lo van a presentir, de alguna manera van a estar 100% seguros que es Dios el que se está revelando, porque es el día del Señor. El día del Señor inicia para la iglesia con el arrebatamiento. Es cuando Dios se manifiesta, tal como Él es, se manifiesta. Los hombres le verán tal como Dios es en todo su esplendor. Para la iglesia es el arrebatamiento. Nos transforma el cuerpo y le veremos tal como Él es. Y para el mundo, a través de estos juicios y cataclismos. O sea, a los seres humanos no le va a quedar ninguna duda de que es Dios. Pero también estarán los demonios. Estará Satanás. Será la lucha radical entre el bien, Dios, y el mal, Satanás. No quedará nada para la duda. Por eso que ya no habrá opción a ser neutral. A ver, yo quiero tener otra opción. Está Cristo, está el anticristo, ¿habrá otra opción? No habrá espacio para otra opción. La gente sabrá que hay dos opciones. Ya no significará que la persona quiera votar por la democracia, elegir un líder, ser republicano, ser conservador o ser comunista. No. O será Cristo
o será el anticristo, y no habrá más opción, no hay más, no hay más. No, la gente no podrá decir, es que el anticristo no, pero tampoco Cristo. No, si no habrá más opción, porque la gente tendrá estas dos posibilidades. Entonces, los que tengan la reserva del conocimiento de Cristo, que es el mundo, el pequeño reducto cristiano occidental, ellos tendrán que armarse de valor, tendrán que tener su mente totalmente no intervenida para no ser engañados, porque van a haber muchas señales durante este periodo de 7 años de tribulación, para armarse de valor y saber que para ser salvos tendrán que ellos morir físicamente, por la causa de Cristo, no morir por los juicios de Cristo, sino que por la causa de Cristo, resistiéndose al anticristo, y cuando el anticristo sea muerto, porque lo van a matar al anticristo, y su cuerpo sea poseso por aquel que lo está controlando, la bestia, y ahora en Apocalipsis 13 surge del mar esta bestia, ¿verdad?, que viene del abismo. Entonces tenemos nosotros Apocalipsis capítulo 6. Desde el versículo 9 al 11 tenemos los mártires que están siendo recibidos sus almas bajo el altar, que son los mártires de la tribulación. Son los santos de la tribulación. Son el tercer grupo y final, ¿eh? Porque hay santos del Antiguo Testamento, santos de la iglesia y también santos, pero de la tribulación. Ahora, el resto del mundo, que no tuvo ningún conocimiento de Cristo, se mantuvo rechazando a Cristo, que son unos 7.000 millones de seres humanos que están pisando el globo terráqueo. Estoy hablando del mundo musulmán, islámico, los comunistas, los chinos, los hinduistas, los del vudú, el santerío, los que están en África. Toda esa gente va a ser objeto de la mortandad, de los juicios. Pero el mundo cristiano occidental se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Por ejemplo, cuando yo desaparezca de aquí, cuando ocurra el arrebatamiento, muchos vecinos míos se van a dar cuenta. Va a ser imposible que no se den cuenta. Por más que los engaños, los medios masivos de televisión digan otra cosa, que fueron los ovnis y todo, pero estas personas no, van a decir no. Ocurrió el arrebatamiento. Don Ulises, tú y yo siempre nos predicó de Cristo. Y yo no me arrepentí, no creí de todo corazón en el Evangelio, pero yo sé que Cristo es el Rey. Yo sé que yo soy cristiano. O sea, ahí las personas van a tener que tomar partido o por Cristo o por el anticristo. Pero los que tengan la mayor probabilidad de que adhieran por Cristo durante la tribulación va a ser el pequeño reducto cristiano occidental. Me refiero a Alemania, España, Francia, Holanda, los países nórdicos, Suiza, o Noruega, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Australia, Canadá, todas las regiones insulares, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, que son de islas, donde la gente tiene una noción de Cristo. Por lo menos en las tumbas hay una cruz. No es que esas personas sean salvas, no, se mueren, se van al infierno. Pero el Señor va a mostrar una misericordia última, porque al precio de sus vidas, ellos van a ganar sus almas. Es decir, va a ser una última modalidad. Es como que el Señor, igual que los vaqueros norteamericanos que en los caballos arrían las reses, acá en Chile son los guasos chilenos, en Uruguay, Argentina son los gauchos, los vaqueros, los que arrían el ganado. El Señor va a hacer un último esfuerzo, va a ser una última modalidad para que las personas entren en el reino de los cielos. Pero al precio de algo espantoso. El precio que van a tener que pagar las almas para poder irse al cielo después de la muerte va a ser terrorífico. El mismo Señor Jesucristo dice que en aquellos días, mire, va a ser tanto el horror que a la gente se le va a reventar el corazón del horror. Mire, cuando una persona experimenta un terror, un susto, por ejemplo, alguien le quiere jugar una broma a alguien y se disfraza de demonio, y uno va caminando asustado por la noche y aparece así como un demonio, hay gente que le puede dar un infarto cardíaco del susto. ¿Ya? Desfallecerán viendo las expectaciones de lo que ha de venir. En Lucas capítulo 21, a ver, dice, escuchando el bramido del mar. Las gentes desfallecerán escuchando el bramido del mar. En Lucas capítulo 21, versículos 25 al 33, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. O sea, la gente verá con las señales. Se correrá el velo de lo que ahora es invisible para nosotros. Se verá
todo lo que antes era velado. Se verán ángeles satánicos, ángeles del Señor, porque en Apocalipsis capítulo 14 habrán 3 ángeles del Señor que les pregonarán a la gente. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y se marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, la gente verán ángeles del Señor, verán ángeles satánicos, o sea, se verá todo. No quedará opción para una tercera opción. O será Cristo o el anticristo. Entonces dice el mismo Señor, entonces, Lucas capítulo 21, versículo 25 al 33, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es el día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice Pedro, en los cuales los elementos ardientes serán deshechos. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, le dice el Señor a los judíos. Entonces, se correrá el velo de lo invisible, de lo espiritual. Ahora nosotros no vemos lo espiritual. No lo vemos, está velado. Pero el Señor lo va a quitar el velo de lo espiritual. Entonces la gente se le va a reventar el corazón del terror de ver ángeles diabólicos apareciendo de cara a cara. Esas películas de Netflix que se ven seres alados, ¿se han fijado ustedes? ¿Han visto películas de ahora? ¿De este tiempo? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en Joel el libro de Joel, que vendrán una horda, entrarán por las ventanas, por las puertas, entrarán y vejarán a los seres humanos. Entrarán por las ventanas, seres diabólicos que van a violar a los seres humanos. A ver, ¿dónde lo puedo encontrar? No me acuerdo muy bien el versículo. A ver, dice, vendrá una gran multitud y entrarán por las ventanas. Joel capítulo 2, versículo 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Son una horda de seres diabólicos que entrarán. ¿Se han fijado películas que han mostrado un muro y mucha gente zombie subiendo por el muro? La gente estarán totalmente intervenidas mentalmente por las señales, ¿verdad? Joel capítulo 2 habla de eso, de hordas de demonios que van a entrar por las casas, van a subir por los techos y se van a meter por las ventanas y se van a meter a la gente, las van a violar, las van a vejar. Es una tribulación cual nunca la ha habido desde que los hombres han estado en la tierra ni la habrá. Entonces nosotros tenemos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11, esta primera agrupación de personas que son mártires que están siendo recibidas sus almas bajo el altar. Pero se les dice que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, es un primer grupo de mártires. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11. Ahora, en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 en adelante, ahí se está viendo este primer grupo. Vi una gran multitud, dice, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Una gran multitud, no una poca cantidad de gente. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, que estaban en pie delante de Dios con palmas en las manos y decían, la salvación pertenece a nuestro Dios y al que está sentado y al Cordero. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, uno de los 24 ancianos le dice a Juan, ¿y estos que están vestidos de vestiduras blancas y con palmas en sus manos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Porque no son la iglesia. La iglesia está siendo recibida con los brazos abiertos y el Señor dijo a la iglesia, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Con los brazos abiertos están siendo recibidos los de la iglesia. Pero ¿y esto? Estos no son la iglesia. ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan le dice al anciano, Señor, no lo sé, tú lo sabes. Entonces el anciano le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No tendrán más hambre ni sed, ni calor alguno caerá sobre ellos. Y Dios extenderá el tabernáculo sobre ellos y estarán siempre delante de ellos y toda lágrima de los ojos de ellos, ¿cierto? Enjugará toda lágrima porque son los mártires. Lloraron con hambre, con sed, murieron por la causa de Cristo. No se dejaron adherir al anticristo, ¿verdad? Ahora esa es la primera oleada
yo le llamo oleada de mártires, los primeros grupos de mártires. Falta un segundo grupo, porque dice hasta que se complete el número de sus consiervos. Es un número exacto de mártires que tiene que ser completado. El Señor ya sabe ese número. Ahora, el anticristo ya hizo su mortandad. ¿Ya? El jinete que monta el caballo blanco. Ahora tiene que ser muerto el anticristo, porque el anticristo va a ser muerto a la mitad de la semana, y su cuerpo va a ser poseído por la bestia que sube del mar. Apocalipsis capítulo 13. Pero antes nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 9, cuando se toca la quinta y sexta trompeta, ahí surgen demonios. Ahora viene el ataque, porque primero viene un ataque del primer frente, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 6, cuando es desatado el sexto sello. El primer ataque frontal de demonios, el primer frente de ataque, caen del cielo, ¿ya? Cuando la higuera sacudida por un fuerte viento, caen los higos, las estrellas, que son ángeles satánicos, caen del cielo a la tierra, es el primer frente de ataque, ángeles demoníacos. Lo que ahora estamos viendo nosotros son ovnis que se mueven, platillos voladores, pero son seres angélicos caídos. Ellos se van a dejar caer sobre la tierra para destruir la raza humana, para vejarlos, atormentarlos, torturarlos, matarlos. Ahora, el segundo frente de ataque viene del centro de la tierra. Apocalipsis capítulo 9. Es la primera oleada de demonios, seres angélicos que suben del pozo del abismo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 en adelante, la primera parte del capítulo 9. Al toque de la quinta trompeta, vi una estrella, que es un ángel, descender del cielo con una llave. Se le dio el pozo del abismo, abre el pozo del abismo y del pozo surge bien humo. Y del humo, langostas. Bueno, Juan las ve como langostas, pero realmente son seres, ángeles caídos, ángeles adversarios del Señor, son demonios. Entonces, dice, para atormentar a los moradores de la tierra, ¿ya? Y su tormento es como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. O sea, ahí estamos hablando nosotros de violaciones anales, porque estos demonios van a violar analmente a hombres y mujeres. Sí, señores, son ángeles morbosos. Yo pienso que tienen que ser los mismos ángeles que tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres en Génesis 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisión de oscuridad para ser reservados para el día para el juicio del gran día sobre la tierra. Como Sodoma y Gomorra. Estoy leyendo Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7. A ver, vamos a ratificar. Seres angélicos invisibles, son demonios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo prisiones de oscuridad. Sí, Judas capítulo 1, versículos 6, 7. Ya, entonces están guardados, están encerrados en prisiones, pero van a ser soltados durante los 7 años de tribulación. Entonces nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 9 que viene una oleada de estos demonios que Dios no le va a permitir matar, solamente atormentar por un periodo de 5 meses. Miren lo que dice la revelación del Señor. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, Dios no le va a permitir que mueran físicamente, sino que sean atormentados por estos demonios. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Querrán matarse, pegarse un tiro en la cabeza, se les volará los sesos y quedarán con vida, no morirán y se verán tal cual. Tal vez una persona subirá en un ascensor al último piso de un edificio de gran altura y se lanzará al vacío y caerá al pavimento, quedará hecho tortilla y verá que no muere. Entonces, zombies, muertos vivientes, Walking Dead. Bueno, el tema es que va a ser así el Apocalipsis, va a ser así, tal como lo dice claramente el Señor Jesucristo, porque es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así comienza el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Entonces, la gente va a ser objeto de esta primera oleada de demonios. La segunda oleada parte en la segunda parte del capítulo 9 de Apocalipsis, ¿ya? Se toca una trompeta. Entonces dice, ay, 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 por los que moran en la tierra, por los otros toques de trompeta que están por tocarse. Entonces, cuando se toca la sexta trompeta, son tres toques de trompeta. Se tocó la quinta, ahora se toca la sexta y faltará que se toque la séptima. La séptima trompeta dará paso a los 7 ángeles de las 7 copas llenas de la ira de Dios. O sea que los juicios van a seguir subiendo en intensidad y se va a ir reduciendo cada vez más la población mundial. Aquí en la segunda parte de Apocalipsis 9, cuando surgen estos 200 millones de jinetes, que son demonios, que suben del Éufrates,
Ahí hay un portal en el Éufrates. Hay 4 ángeles que están guardando este portal. Pero estos ángeles van a soltar este portal y van a subir una serie de seres espirituales malignos. Entonces estos 200 millones de jinetes van a matar con el humo, con el fuego, el humo y el azufre que sale de la boca de los caballos a la tercera parte de los moradores de la tierra. Si ya habían quedado 6.000, ¿ya?, al desate del cuarto sello, de estos 6.000, la tercera parte son 2.000 millones más. Entonces quedan 4.000 millones sobre todo el globo terráqueo. O sea, la mitad de la población mundial habrá sido vaciada y todos al infierno al toque de la sexta trompeta. Y eso que quedarán, que se toque la séptima trompeta, dando paso a los 7 ángeles con las 7 copas llenas de la ira de Dios. O sea, se va a reducir mucho más la población mundial. Ahora, todos los que mueran por la causa de Cristo, sus almas serán salvas. Entonces, nosotros ahora vemos que surge en Apocalipsis 13, ahora surge la bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. O sea, esto es la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Los segundos 3,5 años. Recordemos que el príncipe que ha de venir, que es la bestia, va a aparecer operando en su séptima cabeza, el anticristo. Porque el anticristo no es la bestia. El anticristo es un ser humano, el hombre de pecado. En cambio, la bestia es el inicuo, que es un ángel, es un príncipe. Cuando la iglesia sea arrebatada, la iglesia es aquello que lo detiene al inicuo. Hasta que aquello que lo detiene, la iglesia, le sea quitada, entonces se manifestará la bestia, el inicuo, operando en su séptima cabeza, en el anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 3, leemos: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el versículo 3 dice de la bestia: vi una de sus cabezas, ese es el anticristo, la séptima cabeza, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, este ser angélico invisible, el príncipe que ha de venir, operando en el anticristo, durante los 3,5 años, va a causar el anticristo la mortandad de mucha gente. O sea que el anticristo va a ser el verdugo de la primera oleada de mártires, el primer grupo. Pero ahora el segundo grupo de mártires, su verdugo va a ser la bestia, el falso profeta y el asolador, Satanás encarnado en la imagen de la primera bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 12, 13, 14 y 15. Entonces ahí, en ese momento, surge la bestia. Entonces ahora empieza la segunda oleada de mártires. En Apocalipsis capítulo 14, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14. A ver, Apocalipsis 14. Recordemos que en Apocalipsis 13, ahí surge la bestia. Ahí espiritualmente entra en el cuerpo muerto del anticristo, porque el anticristo será un cadáver ahora, morirá. A la mitad de la semana. Porque en Daniel 9:27 dice, del príncipe que ha de venir, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a través del anticristo. Porque la bestia se va a meter dentro del cuerpo del anticristo. Entonces el anticristo es la séptima cabeza que va a tener en control la bestia. La bestia tuvo 6 cabezas anteriores. El monarca de turno del imperio egipcio, el monarca de turno del imperio asirio, el monarca de turno del imperio babilonio, el monarca de turno del imperio griego medo-persa, el monarca de turno del imperio griego-macedonio, el monarca de turno del imperio romano. Cuando ya surgió este último sistema de gobernanza mundial, de las alianzas humanas de Daniel 2:43, las Naciones Unidas, a la cabeza el anticristo. Y lo va a estar operando la bestia. Si la bestia va a operar 7 cabezas en total. Entonces nosotros tenemos en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 6, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, los moradores de la tierra van a ver el ángel de Dios, nunca lo habíamos visto. Mira, tiene las alas celestes, es de color turquesa. ¡Ay, qué divino esto! Lo verán todo con los propios ojos, algo que nosotros jamás lo hemos visto, ¿me entienden? Otro ángel lo siguió diciendo en el versículo 9, ha caído la Babilonia, etc. El capítulo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Versículo 12 de Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos. Son los santos de la tribulación, el segundo grupo, los que sobrevivieron al verdugo que fue el anticristo. Ahora el verdugo es la bestia. Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, los judíos que están en la ley. Esos son los que guardan los mandamientos de Dios, son los judíos, los que están en la ley. Dios le dio el pacto en la ley a los judíos. La iglesia no guarda los mandamientos de Dios. No, la iglesia se arrepiente y cree en el evangelio para ser salvo. En cambio, los judíos tienen que estar en el pacto. Como ellos rechazaron a Cristo, no creyeron en el nuevo pacto que Cristo hizo en la ley de la fe, de Romanos 3, versículos 27 al 28, ahora cuando sea arrebatada la iglesia, Dios le va a tomar en cuenta el tema de guardar los mandamientos. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Este es el segundo grupo de mártires. Este es el segundo grupo que completa el número de los santos, de los mártires de la tribulación, los completa. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 6, versículos 9, 10 y 11 dice, hasta que se completare el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos? Bien. Entonces dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, aunque sus obras con ellos siguen, etcétera, etcétera. Entonces ahí se completa el número de mártires, que tienen que morir. Entonces tenemos Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11, ya cuando son recibidos los primer grupos de mártires bajo el altar, en los cielos, las almas bajo el altar. Según el Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante, ahí está el primer grupo de mártires. Apocalipsis capítulo 9, el toque de la quinta y sexta trompeta, ahí se reduce la población mundial hasta a la mitad. Y ahora tenemos Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 14. Surge el ministerio de la bestia, el falso profeta, la segunda bestia, que sube de la tierra. La primera bestia sube del mar, pero viene del abismo. Y el asolador, que es Satanás, encarnado en la imagen de la primera bestia, porque la Escritura dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y como Satanás quiere imitar todo lo de Cristo, él quiere ser adorado igual que Dios es trino, va a configurar una trilogía satánica compuesta por una primera bestia que sube del mar, pero viene del abismo, una segunda bestia que sube de la tierra, y él en medio, que será la imagen de la primera bestia. Por eso que en Apocalipsis 14 el tercer ángel dirá, si alguno adora a la bestia, que es un ángel, un príncipe, es un ser angélico, que operó en total 7 cabezas, ¿verdad? La séptima será el anticristo. Y su imagen, la imagen será Satanás, entrando en esa imagen que el falso profeta mandará a los moradores de la tierra con los engaños de las señales que le hagan de respecto a la primera bestia. Se va a formar la trilogía satánica para ser adorado como un trino Dios. El anticristo iniciará su ministerio más o menos a los 30 años, porque Cristo inició su ministerio a los 30 años y a los 33 murió, por nuestros pecados, ¿cierto? Ahora, a la mitad de la semana, o sea, a los 33 años que tenga el anticristo, va a ser muerto, igual que el Señor. Y como el Señor resucitó al tercer día, recordemos nosotros que en Judas dice, y cuando el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés, que había fallecido Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda, ¿ya? La pregunta es, ¿qué quería hacer Satanás con el cuerpo muerto, con el cadáver de Moisés? Engañar a los judíos haciéndoles creer que había resucitado Moisés, haciendo que otro ángel caído entrara en el cuerpo muerto de Moisés y que fingieron la resurrección. ¿Ya? Dice, y cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Eso está en Judas capítulo 9. Judas capítulo 1, porque tiene un solo capítulo, versículo 9. Entonces ahí tenemos que lo que no le resultó a Satanás con el cadáver de Moisés, le va a resultar, Dios se lo va a permitir, a la mitad de la semana 70 del profeta Daniel. El anticristo muerto, Dios le va a dar permiso a Satanás que entre un demonio, que es la bestia, para que se finja una resurrección, porque como Cristo resucitó, él también quiere imitar a Cristo. En su manifestación al mundo, a los 30 años, el anticristo cuando se manifiesta al mundo va a tener más o menos 30 años, a la mitad de la semana, cuando él haga cesar el sacrificio y la ofrenda, como dice Daniel 9:27, y por otra semana, el príncipe que ha de venir, la bestia, operando en el anticristo,
Ya, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, hará cesar. Y eso le va a costar la vida al anticristo, lo van a matar, los de la resistencia. Entonces su cuerpo va a ser poseído por la bestia y en la segunda parte de la semana 70 de Daniel, los segundos 3,5 años, el ministerio va a ser de la trilogía satánica. La bestia, el falso profeta, Apocalipsis 13, versículo 1 al 10, el falso profeta, Apocalipsis 13 del 11 en adelante, hasta el 15, y la abominación desoladora. Satanás en medio. Entonces, como Cristo es la imagen de Dios invisible, Satanás también quiere ser la imagen de la primera bestia, para ser adorado trino. Como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Satanás solamente es un espíritu, dice en Hebreos 1:14, ¿qué es lo que son los ángeles? No son espíritus ministradores enviados en favor de aquellos que serán herederos para salvación, en favor de servicio en aquellos que serán herederos para salvación, pero resulta que Satanás y la tercera parte de los ángeles del cielo se rebelaron contra este llamado. No quisieron. Son opositores, se rebelaron. ¿Ya? Son subversivos a este llamado, de ser lo que dice en Hebreos 1:14. ¿Qué es lo que son los ángeles? No son todos espíritus ministradores enviados en favor de aquellos, en servicio, en favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Esos son los ángeles, son espíritus ministradores, espíritus. No son alma, no son cuerpo. Se pueden materializar, sí, pero son espíritus. Y Satanás no quiere ser adorado como un espíritu, quiere ser adorado como un trino. Entonces, Satanás va a imitar todo lo de Dios para poder ser adorado como Dios. Eso es lo que él quiere. Bueno, entonces, la cantidad de gente que ahora va a morir va a ser por objeto de esta trilogía satánica. Entonces tenemos ahora Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Entonces uno va viendo que va desarrollándose gradualmente, se va desarrollando muy bien la tribulación, ordenadamente, progresivamente en el tiempo. Y yo pienso que cuando el Señor dice, ¿de qué le aprovechará al hombre? ¿Ah? Dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el que halle su vida, la salve su vida física, la perderá, su alma. Y dice en el versículo, es el versículo 25 de Mateo 16. En el versículo 26 dice, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces, lo que nos dice el Espíritu Santo, lo que nos dice la palabra, es totalmente contrario a lo que nosotros pensamos, a nuestro criterio humano de pensamiento. Como los niñitos no son la iglesia, porque para ser la iglesia la persona tiene que tener capacidad para arrepentirse, reconocer lo que la persona es moralmente, espiritualmente y judicialmente ante Dios, reconocerlo y creer lo que Cristo hizo en la cruz, pero los niñitos no saben, no son la iglesia. Ahora, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, muchos niñitos se van a quedar. Recordemos Mateo 24, cuando el Señor dice, orad que vuestra huida no sea en día de reposo, ¿ya? Y hay de las que amamanten en aquellos días, los que críen niños de pecho. O sea, van a haber niñitos durante la tribulación. Ahora, los primeros minutos, horas, desde que inicia la tribulación en la tierra, todos los niños van a morir. No van a soportar el martirio tan grande y espantoso que se viene. Siempre cuando hay terremotos, cataclismos, guerras, los primeros en morir son los niñitos, los más débiles. Y el Señor dijo, de los tales, de los pequeños, de los niños, es el reino de los cielos. Por lo tanto, van a morir los niños, torturados, matados, pero sus almas van a ser salvas. O sea, ¿de qué le aprovechará al hombre que no sufra ninguna tortura, viva muy bien en la tierra y cuando muera se vaya al infierno, pierda su alma? ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces, es una contrariedad nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos que vuestros pensamientos. Lo que nosotros pensamos está muy lejos de lo que piensa Dios. O sea, va a ser un beneficio. Va a ser una última modalidad de la misericordia y el amor de Dios para salvar almas y llevársela al cielo. Al precio del martirio, las personas ahora van a tener dos opciones. En Chile ya no va a existir un José Antonio Caz, una Marinovich, ¿cómo se llama los candidatos? Ya no va a existir eso. Porque se va a correr el velo de lo espiritual. Y las personas republicanas, los patriotas, ya van a tener dos opciones. O Cristo o el anticristo. Y no hay más. Y como las personas que van a tener una herencia cristiana, ellos van a poder tener la opción de resistirse al antimesías, al anticristo. Por eso que se habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Entonces yo tengo la esperanza, contra todo pronóstico que los evangélicos dicen, tengo la esperanza que la mortandad
esas 2/3 partes de la Tierra, ¿ya? Que menos de 1/3 de la población mundial que va a sobrevivir, bueno, todos esos que sobreviven, cuando mueran no se van al cielo. Ese otra contrariedad, otro razonamiento humano que se contrapone a lo espiritual. Toda la gente que entra en el milenio serán los que habrán sobrevivido físicamente el periodo de los 7 años de tribulación. Ellos no fueron salvos ahora, en el periodo de la gracia, porque no se arrepintieron, no creyeron con fe en el Evangelio, se quedaron ocurrido el arrebatamiento, se quedaron. Tampoco fueron salvos durante los 7 años de tribulación, porque para ser salvo la persona tiene que morir por la causa de Cristo. Sobrevivieron, y por haber sido algunos de ellos buenos con los mártires, Dios los va a premiar haciéndoles heredar un reino terrenal, no un reino celestial. Al final de los 1000 años, Apocalipsis capítulo 20, versículos 7, 8, 9, 10, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a toda la gente del milenio. Y saldrán todos a ir contra el Señor. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Porque ellos todavía seguirán con sus cuerpos físicos, donde está la ley del pecado. Para poder ir al cielo, el ser humano, su cuerpo, donde está la ley del pecado que está en nuestros miembros, Romanos 7, versículos 14 a 25, las inmundicias de la carne, ese cuerpo tiene que morir y ser transformado a un cuerpo celestial. Y toda la gente que sobrevivieron a los 7 años de tribulación, no se ve que ellos murieron. Dios les va a devolver la longevidad a los cuerpos físicos humanos. Nosotros lo leemos en Isaías 65. En aquel tiempo del reino milenial, el niño será niño a los 100 años. A ver. Y el pecador que muera de 100 años será maldito. Porque el ser humano va a vivir prácticamente igual que Matusalén. Va a poder vivir todo el milenio. A ver. Dice la Escritura. ¿Ya? El niño de 100 años, el pecador que muera de 100 años será maldito. Isaías 65, 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Es decir, la persona que tenga que ser fusilada, porque el Señor viene a ponerle fin al pecado, con vara de hierro, no tolerará ninguna rebelión contra Dios, no habrá pecado ahí, ¿eh? Con la muerte, con la ejecución de la pena de muerte se pondrá fin al pecado. Porque Cristo viene a traer la justicia perdurable, terminar con la prevaricación, poner fin al pecado. Muerte, pena de muerte, con eso se pone fin al pecado. Entonces, el pecador que muera a los 100 años será maldito porque él murió a los 100 años pudiendo vivir los 1000 años. Isaías 65, 20. Entonces, lo importante es que la última modalidad para que el alma vaya, después de que muera el cuerpo, vaya al cielo en vez del infierno, será viéndolo todo, lo espiritual, a Cristo y al anticristo, y luego a la bestia y la trilogía satánica, el falso profeta y el asolador, la abominación desoladora. Entonces la gente tendrá que tomar la opción. Por Cristo me va a costar la vida física. Y el anticristo, bueno, voy a vivir un poco de tiempo, pero al final me voy a ir al... Porque dice en Apocalipsis 14, el tercer ángel, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ahí están los dos seres espirituales, la bestia que sube del abismo, del mar, y Satanás encarnado en la imagen de la primera bestia. ¿Ya? Si alguno adora a la bestia, ahí hay un ser espiritual, un príncipe, de la clase principado, y a su imagen, ahí está Satanás, encarnado en la imagen. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y su tormento sube de día y de noche, y no tienen reposo, no tienen paz los que adoran a la bestia y a su imagen. Por lo tanto, como yo coloco acá, ¿hay algún aspecto positivo de la horrorosa, espantosa tribulación mundial que durará 7 años, la cual es la semana número 70 del profeta Daniel, Daniel 9:27? Yo pienso que a la luz de la palabra de Dios, este aspecto será positivo. Que los niñitos serán vejados, violados, con ángeles satánicos, le echarán las manos encima, pero morirán. Se les reventará el corazón a los niñitos del horror, del espanto. Y como el Señor dijo de los tales, de los niñitos del reino de los cielos, no son la iglesia, pero al morir van al cielo, aseguradamente. Porque los primeros días iniciados la tribulación, 100% que todos los niñitos van a morir del espanto y el horror. Aseguradas las almas en el cielo, siendo recibidas bajo el altar. Y luego, los que tengan algo de cristianismo, que hoy en día, cuando yo les predico el evangelio a las personas, dicen, sí, yo creo, pero déjeme hasta ahí nomás, si yo creo en Cristo a mi manera. Esas personas no son salvas.
Si se mueren, se van al infierno. Imagínense ustedes un montón de gente que ha muerto y se ha ido al infierno, creyéndose salvados, diciendo que son cristianos. Pero aquí, en este periodo de 7 años de tribulación, el Señor va a ser tan misericordioso porque ahora ellos van a tener una modalidad extra, una modalidad extra. Ya no será por fe. Ya no será por fe porque es muy difícil que el hombre adquiera fe en el Evangelio. Fe es tener convencimiento absoluto que cuando yo peco y peco y peco y cometo pecado, nunca más soy condenado. Eso ocurre en muy pocas personas. Es ahí cuando Dios sella con el Espíritu Santo a la persona. Y como mucha gente cristiana se va a quedar porque no han sido de fe, ellos van a poder tener la opción ahora de tener valentía, con una mente despejada, no intervenida por las señales, ¿ya? Para resistirse hasta rendir su vida por la causa de Cristo. Tienen que morir para que sus cuerpos sean transformados para ir al cielo, cuerpos celestiales. No hay otra forma, no hay otra forma. Nosotros seremos beneficiados porque no veremos muerte, seremos arrebatados. El segundo grupo de los de la primera resurrección. Entonces eso es, yo veo este punto de vista favorable. O sea, nosotros hablamos muy mal de la ira del Señor, la tribulación de 7 años, pero yo hago la pregunta, ¿hay algún aspecto positivo de la horrorosa tribulación mundial que se vendrá sobre el mundo entero, que durará 7 años, la cual es la semana número 70 del profeta Daniel? Mucha gente que es de derecha, yo soy una persona de derecha, políticamente de derecha, pero más que derecha yo soy pinochetista. Yo le doy gracias a Dios que haya levantado este instrumento valiente, un instrumento creyente en Dios, muy creyente. Yo admiro mucho al capitán general Augusto Pinochet Ugarte, que por toda la gente del mundo ha sido denostado, odiado, porque esa gente son del mundo. Recordemos que la pequeña manada, los pocos que hemos entrado por la puerta estrecha y que tenemos al Espíritu Santo, podemos nosotros ser guiados a toda la verdad. Y sabemos que este instrumento fue un instrumento de Dios. Por eso que el mundo lo odia. Por eso que le cuesta tanto al mundo reconocer que este fue un instrumento de Dios para bendecir el capitán general Augusto Pinochet Ugarte, como también el general Franco en España, y otros grandes hombres que han sido tildados como genocidas, misógenos, homofóbicos, que son personas que salvaguardan la moral de Dios, los principios morales de la palabra de Dios. Y con vara de hierro, ¿eh? Porque siempre Dios tiene que levantar instrumentos de él, como levantó a Ciro el persa, como levantó a Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor es su instrumento. Nabucodonosor un día llega a convertirse al Dios del cielo. Cuando se convirtió, Nabucodonosor un día en su gloria, él dijo, ¿no son todos estos reinos míos que han sido conquistados con mi poder? Con la fuerza de mi poder y mi sabiduría. En ese mismo momento quedó convertido como una bestia al campo. Y le crecía el pelo, y le salieron uñas como los animales. Y cuando él se arrepintió y reconoció que el Dios del cielo es el Dios que gobierna el mundo realmente, le fue de vuelta su poder, su sabiduría, su fuerza. Y él dice, el único Dios es el Dios de la Biblia, el Dios de Daniel. Ahí se convierte él al Señor, Nabucodonosor. También de Ciro el persa, dice el Señor en Isaías 45, yo he tomado a Ciro, mi ungido, de la mano derecha. Isaías capítulo 45. O sea, Dios tiene que levantar hombres de carácter duro para estorbar la maldad humana. Y muchas veces ese estorbo tiene que ser con mano de hierro, con dureza, como lo hizo el bendito capitán general Augusto Pinochet Ugarte, ¿verdad? Para oponerse a fuerzas gobernadas por el diablo. Pues las fuerzas de izquierda, los comunistas, los que simpatizan con las ideologías socialistas de izquierda son personas que están muertas espiritualmente. Es imposible que un verdadero salvado adhiera o simpatice a las fuerzas socialistas, de izquierda, comunistas. Es imposible. ¿Y por qué hay cristianos que son de izquierda? Porque no son salvos. Son cristianos no salvos. No tienen el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo. Entonces, nosotros tenemos que Dios, en este periodo de 7 años, que va a ser acortado, porque dice la Escritura, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¡Qué tremendo! Van a pasar volando los 7 años. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Mateo capítulo 24, versículos 22 al 24. Si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo. O sea, esto va a pasar muy rápido. 3,5 años y 3,5 años, la semana 70.
Entonces, la esperanza de aquello que sea la gran multitud de todo linaje, pueblo, lengua y nación, la primera oleada, y los de Apocalipsis capítulo 14, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren por el Señor, ¿ya? La segunda oleada, lo más probable es que sean personas del mundo cristiano occidental, porque Dios va a correr el velo de lo espiritual y se va a ver todo. Y las personas sabrán, Cristo es el Rey. Yo conocí a un Ulises Astudillo que hacía video en YouTube, video en Facebook, que me predicaba el Evangelio personalmente. Yo sé que Cristo es el Señor. No, este hombre, el anticristo, este es un comunista global, porque el anticristo será un comunista global. Y el falso profeta será un ecumenismo, donde habrá una sola religión mundial. Eso es un comunismo religioso, una sola, todos en común, creyendo en una sola religión falsa mundial, la religión del anticristo, el falso profeta, que sube de las 7 colinas, la mujer, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 17. Y son 7 colinas, ¿eh? Pero son 7 reyes también. Ahí están las 7 cabezas que va a tener el control político, control religioso para liderar un imperio. Entonces la gente del mundo cristiano occidental tendrá la primera opción para convertirse en mártires de la tribulación. Será espantoso para ellos, porque lo van a ver todo, van a sufrir el ataque espiritual en carne y hueso, lo van a ver con sus propios ojos, y tendrán que armarse de un gran valor para resistirse a la opresión del anticristo, y luego a la bestia, al falso profeta y al asolador, Satanás encarnado en la imagen de la primera bestia. Y tendrán que tener sus mentes muy despejadas porque van a haber muchas señales. Acordémonos que el falso profeta dice y engaña con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, engaña a los moradores de la tierra, mandándoles que le hagan una imagen a la primera bestia que tenía la espada de herida, la herida de muerte, y vivió, se fingió una resurrección, ¿ya? Y para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, ahí entra Satanás, aliento de vida, un ser espiritual. Satanás es un príncipe. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, versículos 1 y 2. Recordemos que Daniel decía, que el ángel Gabriel le decía, he venido a ti, Daniel, pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Cuando yo vuelva, voy a tener que ir a pelear contra el príncipe de Grecia. Medo-Persia, Grecia, el quinto imperio, el imperio griego-macedonio, perdón, ese sería desde la imagen de Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor, el imperio medo-persa, perdón, babilonio, el medo-persa segundo, el griego-macedonio y el romano. Y después de las alianzas humanas, los 10 dedos. Y los otros dos son el imperio egipcio y el asirio. Ahí están los 7. 7 monarcas, 7 imperios. El séptimo es de las Naciones Unidas, las alianzas humanas. Ya se levantó con la heráldica paz y seguridad para las naciones. Entonces, ¿tiene un aspecto positivo el periodo de los 7 años de tribulación? No tiene ningún aspecto positivo, pero espiritualmente sí lo tiene. Porque muchas personas que habrán sido irradiadas con el conocimiento de Cristo podrán resistirse al anticristo porque van a reconocer que ese no es el anticristo. Y si no se han engañado por las señales, teniendo su mente despejada, siendo personas que tengan conocimiento del Dios de la Biblia, como no lo tienen los rusos, los islámicos, los indonesios, los malasios, los de Afganistán, no lo tienen. Ucrania es el último bastión cristiano en lo soviético. Ucrania, hay cristianismo en Ucrania. Está en el límite. ¿Eh? Los de Togarma. Al final de los 7 años, la bestia va a liderar con los ejércitos de los seres humanos una gran coalición que irá en contra de Israel para destruirlo. Ezequiel capítulo 38. Entonces, el rey del sur no se va a ver sorprendido, no superado. El rey del sur es toda la confederación de Estados Unidos, los de Occidente, los de la OTAN. Ellos son los buenos. A pesar de todo lo que puedan decir aquí, ellos son los buenos. Y los de Pacto de Varsovia, los comunistas, los chinos, los iraníes, ellos son los malos. Los chinos son los malos, los soviéticos son los malos, los iraníes son los malos, los del norte. Y los de Occidente, Estados Unidos, son los buenos. O están los buenos o están los malos. No hay tercera opción. Eso es, mi querido amigo. Entonces, algo bueno tiene este periodo de 7 años que se viene. Cuando la iglesia sea arrebatada, va a haber un periodo acá de 7 años, la semana 70 del profeta Daniel. Gracias por escucharme.
arrepentidos y creer en el Evangelio. Todavía hay tiempo para entrar por Cristo a ser parte de la iglesia. Los que tenemos inmortalidad para nuestras almas, la vida eterna. Cristo nos ha dejado su sangre para hacer redención. La redención por nuestros pecados, dice en Hebreos 9, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados, pero para los que somos salvos. Si la sangre de Cristo no es para salvar el alma, sino para hacer redención. Hebreos capítulo 9, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón, no hay remisión. Efesios 1:5, Efesios 1:7, en quien tenemos los salvados, redención por su sangre, el perdón de los pecados. Primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿A quiénes? A los que ya hemos hecho efectivo el perdón penal de nuestros pecados, a la iglesia. Entonces hay gente muy opositora que sigue diciendo que yo predico el evangelio sin sangre, y resulta que nosotros los salvados tenemos la sangre de Cristo como algo precioso para nuestras vidas, porque es el continuo detergente que nos va limpiando de nuestros pecados, porque jamás podremos nunca más pecar. Y para eso Cristo nos dejó su sangre, para los que estamos en el nuevo pacto con Él. Pero hay opositores que siempre se oponen diciendo que el evangelio es la muerte de Cristo, de su alma, y la sangre. No, para salvar es solamente la muerte de Cristo. La muerte de su alma en sustitución de nuestras almas. Y luego, cuando somos salvos, como dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20, entonces, como jamás podremos evitar pecar, cuando pecamos tenemos que tener fe en la sangre de Cristo. ¿Quiénes tienen por inmunda la sangre del pacto? Los que dicen que cuando uno es salvo y peca, pierde la salvación. Ellos tienen por inmunda la sangre del pacto, porque cuando el salvado tiene vida eterna y peca, tiene la sangre de Cristo, para ser apelable. Le recordamos a nuestro Padre que nosotros hemos creído con fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Le recordamos a través de la sangre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando dice el apóstol Juan en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, si no los confesamos, entonces no, pues nos vamos a quedar expuestos a las consecuencias. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siempre para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siempre para el espíritu segará vida eterna. Entonces el salvado tiene que evitar sembrar para la carne. No le han sido quitadas las inmundicias de la carne, en el bautismo, 1 Pedro 3:21. Entonces, como nunca jamás podremos evitar pecar, cuando pecamos tenemos que confesar el pecado. Por eso que es gran tarea de los salvados, en oración, ir al Padre diciéndole que nos recuerde los pecados que hemos cometido. Padre Celestial, en el nombre de Cristo, yo tengo inmortalidad para mi alma, gracias a Cristo. Ningún pecado que yo cometa me condena mi alma a la muerte. Pero cuando yo peco, Señor, se rompe la relación con usted. Y me siento indigno yo de servirle a usted. Entonces tenemos Hebreos 9:14. ¿Ya? Y si la sangre de los toros y de los animales, y del macho cabrío y de la sangre de la becerra, purifica en orden de la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno fue ofrecido sin tacha? Dios purificará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios viviente. Cuando el salvado peca, el Espíritu Santo se contrista dentro de él, no se siente indigno de servir al Señor, pero el salvado tiene que depositar fe en la sangre de Cristo, que haciendo apelable, hace borrón y cuenta nueva, y la persona puede servir al Señor, habiendo pecado. Porque la conciencia nuestra de los salvados nos acusa cuando pecamos, nos sentimos indignos de servir al Señor. Entonces, nosotros tenemos que apelar a la sangre de Cristo. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, los salvados con vida eterna, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y con qué los salvados que tenemos vida eterna cuando pecamos somos limpiados de toda maldad? Con la bendita sangre de Cristo. Por eso que nosotros tenemos en Hebreos 9 que sin derramamiento de sangre no hay remisión, pero de los pecados de los que ya somos salvos, no de los pecados de aquellos que no han sido salvos. Tenemos 1 Juan 1:7 y Efesios 1:7. Miren qué coincidencia. 1 Juan 1:7, hablando de la iglesia, el apóstol Juan, se está identificando Juan, se está haciendo parte con aquello que le está escribiendo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos. Esa palabra nos significa que Juan se está incluyendo. Nos. Yo también, Juan, yo también. Yo también. Juan ya tenía vida eterna, ¿eh? El discípulo amado del Señor, apóstol de la iglesia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, a nosotros, los salvados, nos limpia de todo pecado. Cuando los cometemos, los salvados. Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y ahora tenemos Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Quiénes tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados? Redención.
Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, pero de los pecados que cometemos los que ya somos salvos. Entonces hay personas que insisten que para ser salvo hay que depositar fe en la sangre de Cristo y en la muerte de Cristo de nuestros pecados. No, solamente en la muerte. Y la muerte fue la de su alma. Yo ya lo he explicado muchas veces esto. Ustedes pueden creer que hay personas que nunca han reconocido hasta el día de hoy, y son cristianos, que por haber pecado sus almas quedaron condenadas a la muerte. Entonces ellos no necesitan entender que tiene que ser por sustitución, alma por alma. Entonces por eso ellos no se vinculan con el alma de Cristo siendo desamparada en la cruz del Calvario. Ahí fue la salvación de nuestras almas, alma por alma. En principio de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. ¿Ya? Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, etcétera, etcétera. O sea, alma por alma. Eso es lo que está diciendo realmente. Algo que está condenado a la muerte, algo de cierta especie, será sustituido solamente por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Entonces, si es el alma, entonces por otra alma. Y el alma nuestra ha sido completamente sustituida por el alma de Cristo. Por eso tenemos nosotros Juan capítulo 19, versículo 28, sabiendo que ya estaba todo consumado. Antes de morir físicamente Cristo. Todavía estaba suspendido entre el cielo y la tierra en la cruz del Calvario. No había sido muerto físicamente Cristo. Y ya sabía que estaba todo consumado, la salvación de nuestras almas. Porque no era sangre por alma, no era cuerpo por alma, ni siquiera era espíritu por alma, sino que era alma por alma. Mateo capítulo 26, Cristo en el huerto de Getsemaní, mi alma está muy triste hasta la muerte. Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Si la salvación de nuestras almas fue por un completo reemplazo, el alma de Cristo sustituyendo nuestras almas todo el tiempo que nuestras almas vivan en el cuerpo. Porque sobre Cristo, su cuerpo, fueron cargados los pecados que nuestras almas lo van a cometer todo el tiempo que vivan en el cuerpo. Porque todo el tiempo que nuestras almas vivan en el cuerpo, siendo nuestras almas salvadas, vamos a caer en pecados. Y para eso Cristo, como detergente por nuestros pecados, de las almas ya salvadas, nos dejó su sangre. Que no es para salvar el alma, sino para limpiar, hacer redención, hacer limpieza, reconciliación, limpiar de horas muertas la conciencia, para que podamos servir llenos de alegría al Dios viviente. Esa es la función de la bendita sangre de Cristo. Y aquel que tiene por inmunda la sangre del pacto es aquel que dice que la salvación, una vez hecha efectiva por la fe, cuando la persona salvada peca, pierde la salvación. No, cuando la persona salvada peca, confiesa su pecado, apelando a la bendita sangre de Cristo. Y ahí tenemos redención y limpieza. Entonces los que tienen por inmunda la sangre del pacto son los que dicen que la salvación se pierde. Bueno, arrepentidos y creed en el Evangelio, porque queda muy poco tiempo para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados. Que Dios les bendiga.